La bomba de ayer y la bomba de hoy. ¿Qué manos construyeron el puente que trajo nuestra música autóctona más antigua al día de hoy? En Protagonistas de la Bomba hablamos con las personas que por los pasados 30 años han hecho que nuestra bomba suene por el mundo. Nuestros jangueos se transformaron en una reseña histórica que recuenta la lucha y el esfuerzo de los que hoy reconocemos y con orgullo llamamos protagonistas de la bomba. Nuestros protagonistas hoy, Nelly Lebrón y Emanuel Dufrasne, exponentes culturales y defensores de la cultura, profesores, talleristas, compositores, investigadores, locutores y artistas, receptores de múltiples galardones dentro y fuera de Puerto Rico, directores del conjunto Paracumbé, uno de los primeros grupos en representar nuestra música en Latinoamérica. Y ahora con ustedes, nuestros protagonistas de la bomba. A bailar la plena con Paracumbé, vamos todos a gozar la plena con Paracumbé. Caballero, mueva ese ritmo de Paracumbé. Ay señora, cántese y baile con Paracumbé. Vamos todos a bailar la bomba con Paracumbé. Vamos todos a gozar la bomba con Paracumbé. Caballero, muévase el ritmo de Paracumbé. Ay señora, cántese y baile con Paracumbé. Bienvenidos a Casa Blanca, estamos aquí contentos de una sección más de protagonistas de la bomba y hoy estamos de gala con el señor doctor Emanuel Dufrasne, etnomusicólogo. ¡Ave María! Entre muchas otras cosas, ¿verdad? Director también de Paracumbé, pero después vamos a seguir por ahí. Tenemos por aquí a la profesora Nelly Lebrón, cantadora de bomba, productora. ¡Ave María! Tiene su programa de radio. Ambos tienen programas de radio, son profesores. Vamos a darle una bienvenida bien grande. Muchas gracias. Estamos felices de que estén con nosotros y sobre todo vamos a hacer esto que la podamos pasar bien. Sobre todo. ¿Les parece? Claro, claro que sí. ¿Cómo no? Bueno, vamos a empezar con mi querida amiga Nelly. Hola, ¿qué tal, Elia? Gracias por la invitación. De verdad que estamos muy honrados de estar aquí. Mira, Nelly, háblame un poquito de Paracumbé. Claro, claro que sí. Paracumbé se fundó en 1979. Óigalo bien. Y originalmente era un grupo escolar. Emanuel era profesor de música en una escuela. Eran todos varones. Y se llamaban Pleneros del Turey. Y eso surgió como parte de la clase de música. Cuando ya él dejó de trabajar allí, pues siguió el grupo. Los jóvenes que estaban con él quisieron continuar el grupo. Y entonces en el 1981 me invitaron. Yo fui la primera nena que cantó en el grupo. Ya entonces Emanuel había hecho un cambio del nombre y se le puso Paracumbé. Y entonces yo todavía estaba estudiando en la universidad. Yo soy graduada de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y en el área de música mi instrumento es la voz. Así que yo estaba todavía estudiando canto. Y recuerdo haberle comentado a mi maestra de canto, la profesora Camelia Ortiz del Rivero, que me habían invitado a cantar a este grupo de bomba, que nosotros cantábamos bomba desde que éramos chiquitos, porque en mi familia todo el mundo canta y toca y baila. Pero lo hacíamos de manera doméstica, nunca tuvimos un grupo profesional ni de tarima, eran las reuniones familiares. ¿De qué pueblo tú eres, Nelly? De Guayama, Puerto Rico. Guayama. Y entonces ella pues siempre me decía que yo era muy buena en el bel canto y que podía tener una buena carrera cantando ópera y demás. Y cuando yo le dije eso, yo se lo dije hasta con miedo. Porque dije, ella me va a decir que cómo es posible. Porque uno ya venía con la idea esta de que, pues como era música de negros, era de poca monta. Y te lo decían así, como estás desperdiciando tu voz cantando música de negro. Y yo pensaba que eso era lo que ella me iba a decir. Y lo que me dijo me ha marcado mi carrera como cantante desde ese momento. Ella me dijo, si vas a hacer, ¿tú estás segura que eso es lo que tú quieres hacer? Y dije, pues sí. Y ella me dijo, si vas a cantar bomba, procura ser la mejor cantante de bomba que tenga este país. Yo tenía 19, 20 años, no más de eso. Y yo, pues, se me dañó la cabeza realmente porque
no había muchos referentes. O sea, uno no tenía grabaciones de las cuales yo sabía cantar, porque, vuelvo y digo, mi familia, todo el mundo canta, todos, hombres y mujeres. Incluso cuando nos reunimos, tiene que haber música y tiene que haber instrumentos y nos criamos cantando. Mis tías todas cantaban y cantaban muy bien, pero no era nunca una cosa profesional. La primera que estudió canto así profesionalmente en mi familia fui yo. Y yo dije, pues yo lo único que sé es hacer eso, porque es la única referencia que tengo de las mujeres de mi familia. Y pues desde entonces soy la cantante principal de Paracumbé. Hemos viajado, yo creo que eso fue la providencia, porque posiblemente, primero que en el mundo de la ópera, ser negra y ser de un país pequeño es bien difícil uno hacer carrera, ¿verdad? Si ustedes miran, las cantantes de óperas negras son bien poquitas, y las poquitas que hay tienen que ser extremadísimamente talentosas, porque se tienen que probar que aunque sean negras, son buenas cantantes. O sea, que le exigen más. Sí, eso pasa en muchas áreas, ¿verdad? Sin embargo, yo he tenido el gran privilegio y el gran honor de representar con mi voz a Puerto Rico y con un género que por muchos años fue un género subapreciado, y he viajado el mundo entero. Y nos hemos presentado en los mejores lugares en Europa, en Estados Unidos, en el Caribe, que a lo mejor si hubiera estado cantando ópera no hubiera pasado. Así que le doy muchas gracias a Emanuel, que nos invitó a hacer eso. Así que éramos los chicos originales de Pleneros del Turey y las dos nenas, ¿verdad? Y digo que éramos nenas, porque realmente lo que teníamos era como 19 años. Y dos nenas, jovencitas. Hasta el sol de hoy. Todos estos años. Todos estos años. En el camino pues hemos remirado, hemos repensado la filosofía del grupo. No nos arrepentimos de las cosas que hemos hecho, porque aún de los errores uno aprende. Claro. Tenemos las producciones musicales que hemos sacado, siempre han sido consideradas de la mejor calidad dentro del género. Y han tenido premios. Sí. Ellas han tenido premios. Hemos tenido premios. De hecho, la canción de Mamá, Cuídame a Belén, la versión que compuso Emanuel, es una canción premiada por nuestra casa publicadora, BMI Universal, como de las mejores producciones que se han grabado en el área de lo que llaman ellos World Music, ¿verdad? Y eso pues para nosotros es un gran orgullo. No es algo que por ahí se conoce mucho, ¿verdad? Porque lamentablemente las Pero cosas hay que decir todo esto, porque qué mejor la historia de la boca de quienes han estado y han trabajado por tantos años. Sí, hace años cuando primero salió el disco. Sí. Ese disco, Daniel Rosenberg de Canadá nos puso entre las 100 mejores producciones latinas a nivel mundial. A nivel mundial. Ese álbum, Paracumbé, con la casa disquera, que después pues, hicimos una producción independiente originalmente, y después el sello H de Nueva York nos hizo una reedición del disco. Y ese fue el disco, como diríamos, evaluado por Daniel Rosenberg. Y Daniel aparece Rosenberg en una publicación Canadá, y todo, en un todavía libro. somos amigos. Recientemente, el año pasado, nos hizo un reportaje también hablando sobre cómo había trabajado con la música en la pandemia y cómo la bomba se había ido transformando también en un género de resistencia. Así que hemos mantenido buenos lazos de comunicación a través de todos estos años. Hay otro asunto, que es el EP que hicimos en 1986-87, esas navidades. Pues ese LP, Paracumbé, Bomba y Plena, fue mencionado por Tita Curet Alonso en la revista Bea como lo mejor que se había grabado hasta el momento en los géneros de plena y bomba. Y de hecho se lo Me produjo. imagino que es lo que quiso decir el género en su forma más tradicional. Sí, porque ese siempre ha sido el trabajo de Paracumbé. O sea, aun cuando hemos hecho cosas bien innovadoras, el propósito, la filosofía del grupo es mantener una sonoridad lo más cercana a lo tradicional. Porque pues tenemos un problema, Elia, y hay que decirlo, ¿verdad? Ahora nosotros nos encanta que haya mucha gente interesada en el género, mucha gente que quiere hacer bomba, aún en aquellas áreas de la isla donde la bomba no era algo tradicional, pero ahora todo el mundo hace cosas y todo el mundo quiere innovar
Todo el mundo quiere hacer fusión, todo el mundo quiere hacer cosas nuevas y no conocen lo que es, no conocen la raíz. Y tú no puedes transformar lo que tú no sabes hacer. O sea, eso es como querer hacer un arroz con pollo nuevo sin nunca haber hecho un arroz con pollo no tradicional. ¿Ves? Hay una fórmula. Sin haber hecho un arroz, punto. Exacto. Y entonces, pues, lamentablemente, aunque vemos que hay mucho interés y hay mucha presencia del género en otros ámbitos que no pensamos que iba a llegar. Y ahora, pues, hay muchos pubs, muchos lugares, muchos eventos. Pero lamentablemente vemos que hay una repetición constante de lo mismo. Y nosotros no vamos a muchas cosas de bomba por ahí. Porque están trabajando todo el tiempo. Estamos trabajando en cosas. cantidad, hacemos muchas cosas en línea, estamos bien activos. La pandemia nos abrió otros espacios de Con trabajo. la misa costera. La misa costera que estamos trabajando. Hay muchas cosas que estamos haciendo que no tenemos tanto tiempo para estar tocando aquí en negocios y allá, porque ya eso lo hicimos. Exacto. ¿Verdad? Ya pasaron por todas esas Pero experiencias. nos apena mucho que, habiendo el interés que hay en el género, que se está homogeneizando, que quiere decir que está perdiendo las características que las hacían únicas para cada región. Entonces ahora tenemos un único género de la bomba que es igual en todas partes de la isla. Y eso empobrece la cultura. Tú sabes, los países y la cultura musical se enriquece cuando tú ves que en la parte tal, en la región tal, se toca de esta manera, en la región más cual se toca de la otra, y en la otra región se toca del otro, y hay ritmos diferentes, hay maneras diferentes de colocar los tambores, hay sonoridades. Hay formas de bailar distintas. Hay formas de bailar distintas. ¿verdad? Y entonces, yo te diría que de los primeros grupos que mencionó y Emanuel en sus investigaciones, que había diferencias regionales, fuimos nosotros. Y nos cayeron chinche. ¿Por qué? Pues porque había muchos, o sea, habían solamente unos pequeños, Recuerda unos que los pocos grupos primeros que salían. abren son los primeros que se llevan. Claro, y entonces pues son los únicos que salen en televisión, son los que han dado a conocer y han mantenido un género presente en contra de, ¿verdad? Hablamos de la familia Cepeda, hablamos de la familia Ayala. Hermanos Ayala, sí. Que sin duda alguna no permitieron que el género muriera en la presencia pública, en los medios de mayombes. comunicación, los mayombes también, en Loíza. O sea, estos grupos que contra viento y marea, en contra de todos los prejuicios. Yo recuerdo, y esto hay que decirlo porque eran cosas que uno veía en la televisión, los Ayala se presentaban en el Canal 2 porque uno de sus miembros era camarógrafo, y recuerdo a uno de los, no voy a decir el nombre, está bien enfermito, pero uno de los conductores del programa, cómo se burlaba en la manera en que trataba y entrevistaba a los compañeros de los Ayala, porque los menospreciaba lo que ellos estaban haciendo. ¿Ves? Y esta persona no era una persona blanca, era una persona, como decía mi abuela, triste de color. Que no era ni muy, muy, ni tan, ¿verdad? Triste de color. Triste de color, decía mi abuela. Pero pues uno veía que a pesar de ese prejuicio, a pesar de esa burla, a pesar de cómo los maltrataron, porque eso es un maltrato. Claro. Ellos no se quitaron. ¿Ves? Y entonces, igual, ¿verdad? La familia Cepeda pues ha tenido una trayectoria que es innegable en la historia del país. Pero como estos dos grupos que eran del área norte y que tenían unas maneras muy particulares de tocar, un repertorio muy particular, eran los que tenían más presencia en la televisión, pues las otras maneras de tocar bomba del resto de la isla, Mayagüez, Cataño, el mismo área sur, que es de donde nosotros venimos, pues no se sabía que eso existía. O no se tenía conciencia de que había otras maneras de tocar bomba, hasta que Manuel entonces hace sus investigaciones y sus publicaciones, ¿verdad? Por un lado, tenemos gente que quiere enseñar, que quiere compartir lo que sabe con el que viene, pero tú no puedes restringir, y esto es educación musical 101. ¿Sabes? Tú le enseñas a una persona a tocar violín, y el propósito de que toque violín es que tenga su sonido propio, que cuando toque violín digan, contra, esa tiene que ser fulana de tal. Cuando tú cantas, cuando tú tocas, lo que sea,
Aunque también está lo de tocar en conjunto, y entonces ahí se supone que uno mezcle con los demás y no Claro, sobresalga. claro. Que sepa trabajar en conjunto, que eso es otro aspecto de la Eso música. es otro ¿verdad? aspecto, ¿verdad? Entonces, pues vemos que hay unas conexiones. La falta de educación musical en las escuelas empobrece todo lo que se hace con música. Y entonces le dejamos el espacio a quienes quieren enseñar, que no hay, que de nuevo, no estamos criticando el que se enseñe. Claro. El problema es que tú no puedes enseñar que mi forma es la forma. Ni puedes enseñar lo que no sabes. Claro, y entonces el negarse en un principio de que la única bomba que había era la que yo hacía, no reconocía las otras personas que se dedicaron sus vidas a no dejar que el género muriera en otras partes de la isla. Los Aristarco de la vida, por ejemplo, en Mayagüez. ¿verdad? Aristarco Alfonso, Bayrón. Aristarco Alfonso. Los William Archeval en el área sur. William Archeval Pablo López. Lin, todos estos Pablo Lin nombres. en Arroyo. En Arroyo, tú sabes, todas estas cantadoras. Juan Sabater Virella en Guayama. Y entonces, el no reconocer que esas personas, aunque no tuvieran la plataforma pública, hicieron un trabajo extraordinario en preservar la tradición en sus distintos países, en sus distintas regiones, es también hacerle un flaco servicio a nuestra cultura. Tengo una pregunta. Uh-huh. Eso pasa en lo que es la ejecución, el baile, el cantar, pero eso también está pasando en la historia, ¿verdad, Dufrane? ¿En la historia en qué sentido? En cómo cuentan la historia, como muchas veces quieren contar una parte pero no cuentan la otra. Ahora estamos hablando de omiten asuntos para que no se sepa para que no se sepa o porque homogeneizar esto es lo que estamos la haciendo historia. ahora. Sí, o sea, eso dan puede- otras versiones o se insertan dentro de la versión. Hacen Ahora mismo omisiones, borran. mencionaste un montón de personas y yo sé, porque yo llego a Paracumbé después que ustedes fueron a ver a toda esa gente. Claro, ¿verdad? Porque Y que ustedes fueron, la entrevistaron, estuvieron con ellos, Bueno, parte de tus algunos no los investigaciones. conocí. Por ejemplo, Juan Sabater Virella, sé de él porque mis suegros, o sea, los padres de Nelly, lo mencionaban. Además, conocía a los nietos, que aún, ¿Todavía viven? algunos viven, algunos, viven? hay algunos que han muerto, pero ellos me lo mencionaban y dicen que era un fenómeno tocando bomba en Guayama. Que de hecho, ¿cómo lo hacía? No sé, pero se dice que tocaba los dos barriles a la vez, mientras que otra persona, Adolfo Pica Guadalupe, mejor conocido como el Negro Bucá, tocaba los cuatro. Y él tocaba los dos barriles. ¿Cómo hacía eso? Eso es algo que pues no hay forma de investigarlo hoy día, porque ya él falleció. los que lo presenciaron, pues me decían, pues sí, lo tocaba y ya. Pero que una cosa es decirlo y otra cosa es uno saber cómo hacía exactamente, ¿verdad? Claro. Entonces, pues, fíjense que se mencionaba en las canciones que aún persisten de la tradición de San Germán, que muy posiblemente era una tradición afín con la de Mayagüez. Se menciona a Taforó, un músico de bomba. ¿Y cómo se sabe de Taforó? Bueno, está mencionado en un texto, un son de bomba de esa zona, y lo mencionó un señor que aparece en los textos como que se llamaba Juan Anaya, pero no era Juan Anaya, sino Juan Naya, que era un fabricante de barriles, un tonelero, que vivía en San Germán, y él dio testimonio de cómo se tocaba, o de que se tocaba, y algunos textos tradicionales que se mantuvieron en la zona en el barrio que llamaban Trujillo en San Germán. Ahora ese barrio desapareció porque removieron a la gente, expropiaron los terrenos para construir el recinto original de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Y entonces al disolver una comunidad, la tradición desapareció allí. Ahora no se sabe qué afinidad tenía por la proximidad de la zona con Mayagüez, qué relación tenía esa tradición sangermeña con la mayagüezana. Es posible que tuviera puntos de no contacto o que fuera una extensión de aquella tradición. Bien, esos son otros dos nombres, Taforó y Juan Naya. Pero que es interesante también que uno, o sea, ahí está el mito de que la música de los negros es de la costa y la que es más criolla es de la montaña, ¿verdad? Y sin embargo, cuando uno examina la historia, ve que hay tradiciones
de negro, ¿verdad? De bomba, por ejemplo, en pueblos de la montaña, ¿verdad? San Germán es un ejemplo, Moca, que está recogido en la obra de La Llamarada de Enrique Laguerre. Moca ni San Germán tienen costa. Sí, y pero... San Germán tiene parte de su terreno en montañas. Sí. Claro, y entonces, pero tú sabes, tú te pones a pensar, en Carolina se dice que donde se tocaba bomba eran en los barrios rurales, ¿verdad? Más montañosos, no necesariamente en la costa, pero estas son cosas tan interesantes de nuestra historia que si tú no eres un investigador de profesión, ¿verdad? Porque todos tenemos interés, y preguntarle a una persona es ¿verdad? Por tu curiosidad natural, no necesariamente es investigar. Porque cuando tú investigas, eso se estudia, tú sabes, y no es que uno quiera decir que si no tienes estudios no lo puedes hacer, pero hay una manera de tú poder hacer unas preguntas, de tú construir unos diálogos, unos cuestionarios porque fulano te va a decir una cosa y sutano te dice otra y perencejo te dice otra, y te están hablando de lo mismo. El trabajo del investigador es coger todas esas contestaciones y de ahí sacar el aproximado de la realidad, ¿verdad? Y entonces, pues vemos que hay mucho interés en la Hay también el mito de que los negros solamente hacían bombas y solamente hacían plena. Eso es equivocado. ¿Por qué dice que es un disparate? Porque un todo el mundo dice porque, que solamente fueron... Porque los negros en Puerto Rico eran puertorriqueños y hacían seises, aguinaldos, guaracha, pasquiní, rosarios cantados, fiesta de cruz, canciones de cuna, canciones infantiles. En comunidades negras había todo eso. Las mismas tradiciones que había en comunidades de blancos, excepto que en muchas de esas comunidades había bomba y en otras comunidades no la había. Esa es la diferencia, pero todo lo demás lo había. De hecho, había un grupo de ancianos, estoy hablando de 1975, 76. Eran personas octogenarias y parecía que casi 90 años. Y yo los vi en televisión la primera vez en el Canal 2 y después los vi en persona en la Plaza de Ponce. Y ellos usaban un acordeón, 2 o 3 panderos, un güiro y cantaban plenas. Pero después de una plena hacían una danza puertorriqueña con esa misma instrumentación. Wow. Después de esa danza podían hacer 1 o 2 plenas más y después hacían una mazurca. Y él, obviamente, el que llevaba la voz cantante en ese caso de la danza y la mazurca era el músico del acordeón de botones, o lo que llaman la sinfonía, ¿no? Entonces... ¿Que ese también es tu instrumento? Sí. Por muchos años también. Por muchos años. Porque mucha gente no lo toca, no lo entiende. No, ya llevo como 40 años tocando el acordeón de botones diatónico. Y aunque yo estudié originalmente trombón y bombardino, que todavía toco. Los puertorriqueños tocaban su música y entonces no hay un apartheid. No es que los negros del país no sean puertorriqueños o que sean otra cosa aparte o distinta, no, eran puertorriqueños iguales que los demás, lo que pasa, unos más prietos y otros menos prietos y así por el estilo. Pero la cultura es igual. Y también había gente blanca que participaba de esos eventos. El mismo Juan Naya no era un hombre negro. Era un hombre de tipo mediterráneo, según se desprende de una foto que apareció, publicó alguien en Facebook, y estaba rodeado de toneles, o sea, de barriles, de bocoyes, y es porque él fabricaba esos recipientes. Y había un señor también en Ponce que participaba de los bailes de Ponce, el baile de bomba en Ponce, y él era de apellido Armstrong, posiblemente era Vidal Armstrong, que también fue un autor de estampas ponceñas. Hay un libro de estampas ponceñas y, si no me equivoco, él participaba de los bailes de bomba y no era un hombre negro. Y como esos había más también. La bailadora de Mayagüez, que se decía que era una mujer que no era negra y que era una mujer de dinero, y que ella, cuando iba a los bailes de bomba en Mayagüez, se acercaba a los tocadores, y si el tocador le marcaba bien sus pasos, se sacaba una moneda de oro y se la amarraba al pañuelo, porque los tocadores, ¿verdad? El uniforme, yo digo el uniforme, porque es que nosotros le damos unos significados extraños. Cuando tú estás al aire libre y hace calor, tú te pones un pañuelo para recoger el sudor, ¿verdad? Claro, y te lo amarras y ahí te sacudes y te limpias y demás. Y ahí va. Pues muchos tocadores tenían su pañuelo amarrado, ¿verdad? Ahora puede ser parte del uniforme de ciertas tradiciones musicales.
Pero ella entonces cogía y si el tocador del tambor primero, el primo, el burlador, le marcaba bien sus pasos, pues ella se le acercaba y le amarraba una moneda de oro en el pañuelo al tocador. Porque le gustaba cómo Porque estaba si eso quería la decir comunicación. que él le había marcado bien, que le había tocado bien, ¿verdad? Bueno, y si no era de oro, podía ser un peso gordo que era de plata, que también ¿Verdad? valía bastante. Era, o sea que- en ese tiempo, porque una moneda regalar de oro la moneda de lo que fuese. de lo- ¿verdad? Era es muy posible que no se desprendiera de ella, pero una de plata posiblemente sí. pues, pero tú sabes, la historia popular es esa, que ella llegaba y que no era negra y que tenía dinero. Así que también hay que explorar la posibilidad. Sí, el género fue un género de resistencia, fue un género donde en un momento dado fue prohibido, fue un género donde muchas veces se usaba para gestar revoluciones de esclavos y esclavas, de personas esclavizadas, pero después de eso, ¿verdad? ¿Qué pasó? Después de 1873, que se liberó a las personas esclavizadas y que en el siglo XX, principio del siglo XX, ¿qué fue pasando? ¿verdad? Bueno, hay un artículo del periódico El Mundo, si la memoria no me falla, 1921, creo que el 7 de abril, posiblemente página, no sé si página 3. Y el artículo, estudiamos. Me encanta, mira. el artículo fue escrito por E. Ramírez Brau. Me han dicho cómo se llamaba Ramírez Brau, que si era Efraín, que si era Evaristo, no sé, ahora mismo no me acuerdo, pero él firmó E. Ramírez Brau, y era un periodista notable, un periodista influyente en su tiempo, y él publicó un artículo que decía, este artículo que quiero describirles, parafrasearles, él puso el baile de bomba, y la parte de baile de bomba entre comillas, ya eso parece una burla, Claro. un menosprecio, el baile de bomba. Entonces, luego siguió diciendo, en San Juan moderno y en San Juan antiguo se oyen de noche unos negros salvajes que se ponen a tocar la maldita bomba. Así en esos términos se expresa en el artículo. La maldita bomba, que a mí cuando yo los oigo me dan ganas de agarrar un rifle y salir a cazarlos. Porque obviamente se preparan para hacer antropofagia. O sea, para comerse Para niños comer y gente. hacer rituales Sí. de salvajes. Y eso lo que hace es que perturba a los vecinos del San Juan moderno cuando se ponen a improvisar una francachela. O sea, todo es un menosprecio, ¿verdad? Una francachela, una cosa sin importancia. Y se ponen a improvisar cualquier francachela y se ponen a hacer desórdenes con esas bombas. Y entonces le dice a funcionarios del gobierno, deben hacer algo para controlar la maldita bomba. Y mencionó a un ministro travieso y le dice, haz algo para que controles eso. Porque ¿qué va a decir las personas que visitan a nuestro país? Que van a decir que somos unos salvajes porque tenemos esa, en otras palabras, menosprecio, Todo. esa muestra de salvajismo. En otros términos, entonces que si en República Dominicana se sabe que había unos antropófagos que salían a comerse a los niños y esta maldita bomba suena como que están preparándose para eso. Así en todos esos términos, estoy parafraseando, pero estoy resumiendo un tantito el artículo, que no era un artículo extenso, pero así se expresó ese señor y sería chévere, y él debe tener descendientes que están vivos. La idea no es ofenderles a ellos, porque ellos no tienen culpa de nada. Pero sería chévere buscar la tumba de E. Ramírez Brau para hacerle un baile de bomba. Pero pues, dar una bailadita. El karma existe, porque entonces, una bailadita. 100 años después, Mira dónde pues estamos. vemos el encuentro de tambores que reunió a más de 300 tocadores y tocadoras de tambor en el pleno San Juan. Medio de San Juan. Avalado por el gobierno. Y ¿verdad? cantando Auspiciado, francachelas. Y un evento que, a pesar de todo esto, el género ha resistido, ¿verdad? Y no es solo la resistencia política o la resistencia contra la injusticia, es el mero hecho de existir,
de que la gente, los viejos, los ancianos que ya no están, dijeron, aun cuando yo esté discriminada, aunque me consideren que soy salvaje, que como nene, que hago, ¿verdad? Que hago esta música que es de la subcultura, no me voy a quitar porque es importante para expresarme como puertorriqueña, como puertorriqueño, porque ya no eran africanos, ¿verdad? No hay duda de que tenemos nuestros ancestros de la madre patria, ¿verdad? De África, pero eso no quita que también la bomba tiene sus influencias de otras culturas. O sea, nosotros cantamos la mayor parte de las bombas en español. Y las melodías son influidas por la práctica de entonación de Occidente. Claro. Y tienen una base armónica. Y una pregunta, por ahí mismo. Paracumbé, 1979. Dufrane, comienza tus estudios como etnomusicólogo, ¿para qué año? Bueno, yo ¿O cuándo terminaste? Porque no, terminé en terminé estudios formales. 1985. En 1985 terminé doctorado en etnomusicología en Universidad de California en Los Ángeles. Había terminado la maestría en etnomusicología, o sea, maestría en música con especialidad en etnomusicología. En el 82 y el doctorado lo mismo, el doctorado en música con especialidad en etnomusicología, y había terminado en 1977 mi bachillerato en educación con especialidad en educación musical a nivel secundario. Y en esa época y en ese momento que terminaste tus estudios, que has seguido estudiando toda la vida y investigando toda la vida, pues una de las cosas que él hacía cuando estábamos en Paracumbé, porque yo estuve en Paracumbé un largo tiempo antes de comenzar precisamente Tamboricua. Claro. Yo dejo a Paracumbé, digo, no los dejo porque nunca los dejé. Me retiro un rato y comienzo con Tamboricua. Pero en esa época, especialmente en esta época, ustedes terminando de estudiar, que estaban trabajando el género de la bomba, no solamente en la investigación, claro, y en todo lo que ustedes trajeron, sino también estaban haciendo, ¿verdad?, sus aportaciones y llevando la música. En aquel entonces, con ahora, ¿cómo ustedes ven la diferencia de lo que está sucediendo con la bomba? Nelly te estaba explicando que se están oyendo todos iguales, ¿verdad? Y hace tiempo. Y que está todo, pero para ese tiempo estaba bien marcada las diferencias y la gente se preparaba más, o ¿qué me puedes hablar? No eran muchos grupos de bomba, no había muchos grupos de bomba. Eso es lo que quiero saber. Había unos poquitos adscritos al Instituto de Cultura en categoría de bomba, y de hecho había una categoría de plena, entonces eso abriendo esas puertas, porque eso es abrir puertas. Sí, que tenemos el reconocimiento del Instituto de Cultura desde el principio, como que mantenemos una tradición. Ahora, cuando primero empecé Pleneros del Turey, como grupo de la escuela, nos llamábamos Grupo Folclórico de Carolina. Hicimos una presentación un poco después de yo terminar en esa escuela, en el Parque Muñoz Rivera, y en un colegio en Carolina también con ese nombre. Al tiempo se me ocurrió ponerle Pleneros del Turey, y no estaba la tirilla cómica de Turey el Taíno. Eso vino después. Pues pensé que como tocábamos bomba, eso de pleneros nada más no nos convenía. Y ahí entró. Entonces ahí fue que me dio con inspirarme en un texto del siglo XVI-XVII conservado en España, de un texto de una canción que se cantaba en ese periodo, y dice: pues que no me conocéis, el Paracumbé de Angola, ciudadano de Guinea, casado con la amorosa que escogí yo por mujer. Si queréis saber quién soy, en este baile atended y acompañad mi romance al estilo portugués. Entonces le pregunté a mami: oye, ¿qué te parece este nombre para el conjunto? Paracumbé. Ah, sí, me encanta, porque eso suena a tambores, a fiesta. Eso suena bien chévere. Y entonces, pues este es el nombre que es. Y arrancamos con Vamos todos a bailar la plena con Paracumbé. Vamos todos a gozar la plena con Paracumbé. Yo no hubiera pensado nunca, Elia, que Mamá Cuídame Belén iba a ser como que
la canción que... El himno. Sí, como icónica.